Muy buenas noches, es un honor, es un privilegio siempre el poder llegar miércoles a miércoles a través de lo que es la célula online. Saludamos a todas las personas que están por agregarse, que están añadiéndose a ya nuestra célula online, que estamos viendo prácticamente la primera experiencia de la vida Zoe, que es la regeneración. Así que bienvenidos todos una vez más a nuestra célula online, que desde aquí de nuestras casas con mi esposa Raquel compartimos con cada uno de ustedes y esperamos que seamos edificados los unos a los otros. Siempre será importante que nosotros tengamos donde anotar, porque decía alguien por ahí, es mejor un lápiz pequeño que una cabeza grandota, ¿verdad? Porque podemos capturar y comprender algunas cosas, pero en el transcurso de la semana se nos puede olvidar. Así que bienvenidos a todos a nivel de nuestra ciudad, fuera de nuestras fronteras patrias y en nuestra nación. Siempre agradecer a Byron por su logística y a todas aquellas personas que están desde el interior del país compartiendo con nosotros y participando juntos. Le invitamos a que pueda compartir, que pueda comentar este tema tan importante, que lo escribía en la invitación en Facebook, que lo que necesita Honduras, lo que necesita cada ser humano es entrar y vivir como una persona regenerada. Y esto lo encontramos en Tito, en el capítulo 3, que les leía la semana anterior, porque es importante que lo podamos afirmar en la palabra, en la escritura. Y el apóstol Tito, un hombre formado por el apóstol Pablo, como Timoteo también, habla en relación a que nosotros tenemos que ser regenerados. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, nada tiene que ver con obras humanas, con obras eminentemente humanas, sino dice que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, Dios nos equipó, el Espíritu Santo fue derramado en cada uno de nosotros. La Biblia es categórica, dice que todo fue derramado, sobre todo fue derramado abundantemente, y habla de la regeneración. Y hablábamos que la regeneración es una palabra compuesta. La palabra re significa volver y generación es como generar vida. Y esto tiene que ver con el nacimiento nuevo o con el nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Así que voy a dejar esta noche a mi esposa para que le salude mientras introducimos este tema, que es la segunda parte de lo que es la regeneración. Sí, buenas noches. Me da mucho gusto el poder estar compartiendo con ustedes una vez más. Bienvenida a nuestra célula. Esperamos que se vayan agregando muchos para que podamos ser juntos edificados y que juntos también construyamos aquellas cosas que son eternas y que son duraderas. Así que buenas noches y bienvenidos. Muy bien, la regeneración nos da la vida Zoe de Dios. Aquí vamos a encontrar 7 bendiciones que vamos a compartir. Primero, este día, esta noche, 4 que vamos a compartir con mi esposa, y vamos a dejar las últimas 3 para la próxima semana. O sea que hoy estamos hablando de la tercera parte de lo que es la regeneración. Ya vimos la semana pasada la primera parte y hoy vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver con 7 bendiciones que nos permite alcanzar a través de la regeneración. Y una de ellas es: la regeneración nos da la vida Zoe de Dios. Estuvimos hablando en enseñanzas anteriores acerca de que hay 4 vidas: la vida Bios, la vida Anástrofe, la vida Suche o Suke y la vida Zoe. Hoy solo nos vamos a centrar en la vida Zoe, que ya es la que se nos impartió por medio de Jesucristo y que es el ser espiritual, que no es tangible, no es tocable, no se ve, pero que está en lo más interno de nuestro ser, ¿verdad? En nuestra vida. Por eso 1 Tesalonicenses o 2 Tesalonicenses 5:23 habla de que seamos hallados irreprensibles para la venida del Señor, santificados en estas 3 partes, en todo nuestro ser.
espíritu, alma y cuerpo. Y esta vida Zoe corresponde a la vida del espíritu que portamos por dentro, que es, y usted la va a encontrar en la Biblia con E minúscula. Cuando usted lee espíritu con E minúscula se refiere al espíritu del hombre, y cuando usted lee espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Entonces, una de las bendiciones que alcanzamos a través de la regeneración es que nos da la vida Zoe de Dios. O sea, la vida de Dios es impartida en esa vida del espíritu con E minúscula, o sea, en el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque es Dios mismo y todo lo que posee. O sea que nosotros ahora portamos el ADN, portamos la genética del Padre, portamos el ADN que naturalmente se llama adenosín desoxirribonucleica, que tiene que ver con la genética, hablando naturalmente. Pero ya en el espíritu, acuérdese que usted y yo fuimos engendrados, eso lo vimos en Juan 1:13, los cuales fueron engendrados no por carne, no por sangre, ni por voluntad humana, sino que fuimos engendrados por nuestro Padre. ¿Y dónde fuimos engendrados? Fuimos engendrados en el ser espiritual, en el espíritu con E minúscula, y por eso ahora portamos la genética del Padre. Como usted porta la genética de alguno de sus progenitores naturalmente, y tuvimos que haber sido engendrados naturalmente, nuestro padre con nuestra madre, ¿verdad? El padre aporta el esperma y la madre aporta el óvulo, y eso forma un cigoto, forma un embrión, un feto que posteriormente surge un bebé. Entonces, así como usted porta la genética, características de papá o de mamá, así nosotros portamos la genética del Padre, porque ya fuimos engendrados por Él en nuestro ser espiritual. O sea, estoy hablando esta noche a los engendrados en el espíritu. Estoy hablando esta noche a los que se nos impartió esa vida, la vida de Cristo, porque Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él. Entonces, dentro de esa regeneración que nos dio la vida Zoe de Dios, Dios es el ser viviente y supremo en todo ser viviente. Su naturaleza está basada en la clase de vida que posee. Por eso ahora usted y yo tenemos que entender dos cosas. Usted tiene que tener una mente concluyente. Número uno, nosotros no procedemos del primer Adán, de manera que ya no cabe en nuestro vocabulario ni en nuestra vida Zoe la vida del primer Adán. Aunque Romanos y aunque Corintios dice que por uno entró el pecado, todos pecamos, todos morimos y todos fuimos condenados. Pero para eso Dios levantó al postrer Adán que es Cristo. Entonces Cristo nos impartió su vida y usted y yo poseemos su vida. Entonces ya no contiene que nosotros estemos ministrando, predicando, impartiendo la vida del primer Adán, porque ya es caduca, es obsoleta, está vencida. Lo que ahora se nos impartió fue la vida del postrer Adán. Entonces la vida que usted y yo poseemos es la vida del postrer Adán. Por ende, Raquel, la naturaleza que nosotros poseemos es la naturaleza divina, la naturaleza del Espíritu, que usted la puede encontrar en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, que eso nos otorgó por su divino poder. Todas las capacidades y funciones de Dios proceden de su propia vida en forma innata. Cuando a nosotros se nos impartió esta vida, por eso usted no tiene que ser algo psicológico, no es una terapia psicológica, ni es una frase que la va a recitar, sino que tenemos que entender que a nosotros se nos intercambió la vida del primer Adán por la vida del postrer Adán. Por ende, portamos la genética de Dios y portamos su naturaleza. Entonces, esa naturaleza es la que a nosotros nos va a habilitar, nos va a capacitar, nos va a hacer funcionales con la vida de Dios en nosotros. Por eso es manifestar esta vida de adentro hacia afuera, en el entorno que usted y yo tenemos. Sus actividades y expresiones exteriores se originarán en su vida. Entonces,
Ya nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que manifestamos, todo lo que damos a conocer, ya no tiene que ver con lo externo, sino con lo interno. ¿Por qué? Porque ya se nos impartió esa vida en la vida Zoe. Dios es lo que es por causa de la vida que poseemos. O sea, lo que anda buscando el Señor a través de esta impartición y de esta manifestación de esta vida Zoe en cada uno de nosotros es que ya Dios no vea a Freddy, a Margot, a Celeste, la gente ya no vea a cada uno de nosotros, sino que vean a Cristo a través de la vida que no solo portamos ni que solo decimos, sino la vida que tenemos que manifestar afuera. Entonces, su ser se basa en su vida. Todo lo que Él es proviene de su vida, que es amor, santidad y verdad. Entonces tenemos que portar esa verdad, esa santidad y ese amor. Entonces ya no es algo por fuera, ya es algo interno, ¿verdad? La vida que Dios tiene hace que Él sea el Dios que es. O sea, la vida que Dios tiene y que nosotros portamos a través de nosotros internamente, ¿verdad? Es lo que manifestamos. ¿A quién manifestamos? A Dios. Entonces ya no manifiesto a Gustavo, ya no manifestamos a Raquel, ya no manifestamos a Byron, ya no manifestamos a todas las personas que están participando esta noche, sino que ya manifestamos a alguien. No es algo, sino alguien, y ese alguien es Cristo. Así es. Así que, pues, yo les voy a compartir sobre la regeneración. Faltan más aquí. Muy bien, discúlpenme mis amados, faltaban otros puntitos. Cuando experimentamos la regeneración, ¿qué es nosotros lo que recibimos? Recibimos su plenitud. Por eso Colosenses, es bueno que usted lo anote, 2, capítulo 2, del 9 al 10, dice que en Cristo habita la plenitud de su deidad y que esa plenitud habita en cada uno de nosotros. Por eso ahora estamos plenos, estamos completos, estamos rebosantes en Él. Pero cuando decimos esto, los que todavía están en esa naturaleza natural dicen: ¿y cómo yo voy a estar completo en Dios si a mí me falta esto, me falta lo otro? Porque desgraciadamente el ser natural todo lo relaciona con lo terreno, todo con lo natural. Y no puedo decir yo que Dios no te puede añadir una casa, un buen carro, una buena finca, etcétera, etcétera. Esas son las añadiduras, pero no estamos hablando de la plenitud solamente a nivel de lo material, terrenal o natural. Estamos hablando de la plenitud en el ser que ya fue sellado, que ya fue rescatado de vuestra vieja manera de vivir y que ya fue prácticamente sellado para nuestra eterna redención. Es ese ser espiritual que fue lo que Cristo dio como origen en Efesios 2, versículo 15 en la cruz. Entonces, cuando nosotros experimentamos esta regeneración, recibimos su plenitud, de manera que usted esta noche puede decir: yo estoy completo en Él. Estamos plenos en Él, estamos perfectos en Él. Y es bueno que usted pueda esta noche declarárselo a su espíritu, a su vida interna, que aunque nos faltan un montón de cosas materiales, pero espiritualmente, en este ser espiritual, estamos plenos, estamos llenos, estamos completos, no nos falta nada. Por eso el autor de Juan escribe en la primera carta que si tenemos a Cristo, tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si tenemos a Cristo, tenemos la vida. Entonces es importante que esta noche podamos nosotros entender que si somos regenerados, recibimos su plenitud. Al experimentar la regeneración, también recibimos su naturaleza. ¿Qué naturaleza? La naturaleza otorgada por su divino poder, que encontramos en 2 de Pedro 1:4, y que es la naturaleza que se deriva del postrer Adán. Y eso usted lo encuentra en 2 de Pedro 3-4. Debido a que la vida Zoe de Dios provoca lo que Él es y hace en nosotros, cuando viene a nosotros, puede hacer que seamos lo que Dios es y hagamos lo que Él hace. Por eso es la diferencia, mis amados, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entre el antiguo pacto, primero, no había una economía, no había espíritu, no había muerto Jesucristo, no había sido levantado el postrer Adán, por lo tanto ellos estaban ligados a la primera naturaleza del primer Adán.
De manera que cuando Cristo muere, entonces usted y yo tenemos la oportunidad, no solo de que se nos impartió una nueva economía, tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor sacerdocio, una mejor ofrenda, mejores promesas, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos una vida impartida a nuestro ser espiritual, de manera que todo lo que hacemos, todo lo que somos y hacemos, lo hacemos como Él lo hace. Por eso Corintios, el apóstol Pablo dice, en Él vivimos, en Él existimos, en Él nos movemos y en Él somos, porque ahora manifestamos no algo. Yo no manifiesto una religión, yo no manifiesto a ninguna denominación, yo manifiesto al Cristo que nos dio la vida y que se impartió en cada uno de nosotros. Entonces puedo hacer que seamos y vivamos como Dios. ¿Por qué? Porque ya portamos una vida internamente. Ahora sí. Bien, la regeneración nos da ley nos da la ley de la vida Zoe. Toda clase de vida tiene una ley innata o una función natural. Por ejemplo, la vida de un perro tiene una ley innata. ¿Y cuál es? Pues hace que él ladre de forma natural, porque ya él nació con esa capacidad. Podríamos decir que es es algo innato, es un poder o una capacidad que ya nace con eso, no tiene que ser enseñado a través de un taller o de un seminario. Y lógico, a un perro no le van a enseñar a ladrar, porque ya es su función natural. Entonces, cuando la vida Zoe de Dios vino a nosotros, también vino su ley de vida. La vida de Dios tiene también su capacidad divina. Y es eso lo que nos hace entonces ser fácil llevar esa vida y manifestar la vida de Cristo. Es esa capacidad divina la que en realidad nos hace, nos facilita el vivir como en realidad Cristo quiere que nosotros vivamos. Entonces, las leyes del Antiguo Testamento son solamente las leyes de Dios escritas con su letra en piedras, ¿verdad? Fuera del hombre, algo externo. Fueron escritas, Dios mandó a escribirlas a través de Moisés en tablas. Y para eso, como siempre, vamos a estar leyendo siempre bastantes versículos bíblicos importantes, que si usted tiene su Biblia a mano, pueda leerlo con nosotros. Éxodo 34, 1 y capítulo 28. Éxodo 34, versículo 1 y el versículo 28. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras, que quebraste. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Qué era eso que escribió? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en el Nuevo Testamento, o la ley de vida, es la ley de Dios, que Él ha escrito con su propia vida en las tablas, pero ya de nuestro corazón. Es lo interno. Muchas veces se ha repetido que el antiguo pacto era externo, todo era externo, y el nuevo pacto, el que ya estamos, esta nueva economía, es en lo interno, es en las tablas, dice la palabra, de nuestro corazón. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué dice Romanos 8? Versículos 2 a 3 dice,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces estamos viendo que los versículos que leímos, 2 versículos de ellos, pues habla primeramente del Antiguo Testamento, cuando Dios manda escribir los mandamientos en tablas, ¿verdad? En tablas, era algo externo, pero al mismo tiempo se estaba como ya diciendo que iba a venir otro tiempo donde las leyes iban a ser escritas en nuestros corazones, y es en este tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas ¿a dónde? En nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces las leyes contenidas en cualquier clase de vida provocan también conocimiento espontáneo de cómo vivir y cómo comportarse. Por ejemplo, para una gallina, poner huevos e incubarlos son leyes naturales contenidas en su vida de gallina. Estamos entendidos en esto, ¿verdad? No necesita ninguna ley ni enseñanza exterior. Tampoco se le va a dar un curso o un seminario para que ella aprenda a poner sus huevos, ¿verdad? O a incubarlos. ¿Qué dice Primera de Juan en cuanto a esto? Primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced entonces en Él. Esta ley innata de vida otorga 2 capacidades. Número 1, saber que se debe vivir de cierta manera. Y número 2, la capacidad total para hacerla. ¿Cuáles son esas 2 capacidades entonces? La ley innata de vida. ¿Cuáles son las 2 capacidades? 1, saber que se debe vivir de una forma correcta. Y número 2, la capacidad total para hacerlo. ¿Qué significa entonces? Que tenemos la capacidad nosotros, por la misma, como dice el versículo que acabamos de leer, por la misma unción que hay en vosotros, dice, que no necesita ser enseñada por otra ley. Esa misma capacidad que ya recibimos cuando resucitamos de nuevo, entonces viene esa capacidad, ese poder para nosotros poder hacerlo. Pero podríamos preguntarnos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué yo no lo hago? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué estoy atollado en esto? Pues a veces tiene que ver mucho también nuestra mente, ¿verdad? Nuestra mentalidad. Cuando la vida de Cristo viene a nosotros, vivimos conforme a esta ley que es potente y poderosa, porque obtenemos entonces estas 2 habilidades. Algo muy importante que acabamos de decir, que esto es potente y poderosa. Así que podemos hacerlo. Podemos nosotros tener estas 2 habilidades. Conocer cómo es que vamos a vivir correctamente, y tenemos la capacidad para poder hacerlo también. No hay excusa. No hay excusa
para nadie. El no poder vivir conforme a la vida que Dios dice. Conocimiento divino entonces es saber de qué manera Dios quiere que actuemos. Eso es conocimiento divino. Saber de qué manera nosotros vamos a actuar en todas las situaciones de nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, todo lo que nos rodea. Y cómo enfrentarnos a ciertas situaciones. Y cómo poder también impartir o manifestar a ese Cristo poderoso. Poder divino es decir, capacidad total para lograr. Entonces, ¿cuál es el poder divino? El poder divino es decir, la capacidad total para poder hacerlo. Filipenses 3:10, ¿qué dice? Al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Está claro? Muy bien, solo para aclarar el segundo aspecto, la regeneración nos da la ley de vida Zoe. No estamos hablando de la ley mosaica, ni de la ley que tiene que ver con ceremonias, ni que tiene que ver con las 613 leyes mencionadas en el Antiguo Pacto. Cuando hablamos de la regeneración nos da la ley de vida, es la ley de vida del Espíritu, porque hemos sido cambiados de la ley mosaica, que era el Antiguo Testamento, al nuevo pacto, que ya es un nuevo régimen del Espíritu, que es la ley de vida del Espíritu, que ahora opera y debe de operar en todos aquellos que están bajo la economía del nuevo pacto. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Romanos capítulo 7. En el capítulo 7 de Romanos, ahí usted encuentra una alegoría que el apóstol Pablo hace, pero desgraciadamente por la falta de entrenamiento, por la falta de instrucción, el cuerpo de Cristo por años ha venido enfocándose más en el matrimonio, pero hemos dejado la sustancia del capítulo 7, del versículo 1, 2, versículo 3 y 4, donde habla y le dice, hermanos judíos, le dice el apóstol Pablo, porque él está como refiriéndose no solo a los judíos, porque hay una discrepancia entre gentiles y judíos en relación al nuevo pacto y en relación a la ley de vida del Espíritu, ¿verdad? Y a la gracia y al pecado. Esos cuatro aspectos el apóstol Pablo quiere enseñar no solo a ellos, sino a nosotros, porque no se está refiriendo al matrimonio. Yo le estoy dando este fundamento porque es tan importante para que usted y yo entendamos por qué nosotros estamos ahora operando en la nueva economía del nuevo pacto. Dice el apóstol Pablo, como en todas casi las cartas paulinas, es que ustedes ignoran, hermanos judíos, de que si ya la ley no está operando en alguien y alguien muere, la ley queda realmente invalidada. O sea, les está diciendo como, es que acaso ustedes ignoran, si ustedes saben la ley de pe a pa como yo lo supe, la ley. Pero voy a usar una alegoría, yo se lo estoy parafraseando. Si en un matrimonio el hombre muere, la mujer, la esposa, queda libre para casarse con otro. Pues si el hombre todavía vive y la mujer decide casarse con otro, es adúltera. En cambio, si el marido muere, la mujer queda libre para volverse a casar con otro. Desgraciadamente, les vuelvo a repetir, la iglesia se separa del matrimonio y ahí hay una gran revelación y una gran sustancia que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en este momento. Para los que nunca hemos tampoco leído a ciencia a profundidad este versículo, se nos asista con la ayuda del Espíritu para poder entender que no se refería al matrimonio. Se refería, ahí el marido es Cristo y la esposa es la iglesia. Si la iglesia estaba casada, el primer marido era la ley. Mientras tanto no había muerto Cristo, la iglesia seguía atada a la ley. Pero como Cristo muere, el esposo muere, la esposa queda viuda y con la decisión de poderse casar de nuevo, en este caso, casarse con la gracia, o sea, con la nueva economía del nuevo pacto, porque ya el primero había muerto, o sea, había muerto la ley. Entonces quedaba lista, quedaba con la oportunidad de poderse casar, ¿verdad? Porque quedaba libre
con esta nueva dispensación que es la gracia. Y la gracia, ¿qué dispensación corresponde? Al nuevo pacto. Entonces, usted y yo somos esa generación del nuevo pacto. Usted y yo somos esa generación de esta dispensación donde la iglesia quedó viuda y tuvo la oportunidad para poder decidir y casarse con el Cristo, ¿verdad? Que es del nuevo pacto, que es un mejor fiador, que es la gracia. Ahora, si la iglesia, ¿cómo la iglesia está adúltera en este tiempo? Bueno, con la ley y con la gracia, coqueteándole a la ley y con la gracia, que desgraciadamente todavía en la iglesia hay esta mixtura. ¿Y cuándo vamos a salir de esa mixtura? Hasta que el Espíritu nos revele, mis amados, de que usted ya no está casada con la ley, de que la iglesia, que es la esposa, ¿verdad?, no está casada con la ley, sino con la gracia. Entonces desde ahí vamos a empezar a operar. Por eso les hablo de esto, porque cuando mi esposa hablaba de que toda clase de vida tiene una ley innata, pero también tiene una función natural. No vamos a agarrar a los peces del mar ni de los del río para poderlos capacitar y para poderles enseñar a nadar. Es irrisorio. Ya ellos vienen con una ley innata, ya viene inherente, con H media, inherente su naturaleza, de manera que naturalmente ellos caen en su medio y empiezan a nadar. Ellos empiezan a hacer lo que tiene que ver con su naturaleza. Entonces, cuando la vida Zoe de Dios vino a nosotros, entonces vino la ley de vida del Espíritu. Y eso es lo que necesitamos como iglesia. No necesitamos, hermano, que a usted la instruyan solamente con este tipo de naturaleza que ahora debe de operar en usted, porque cuando ya vino Cristo a morir en la cruz, Él nos introdujo a una nueva dispensación, a una nueva economía que es la del nuevo pacto, que es según la gracia, y por ende usted y yo solo tenemos que manifestar ya esa naturaleza porque ya está inherente. No tenemos que estar, hermanos, manifestando otra naturaleza del primer Adán, sino del postrer Adán, ¿verdad? Por eso se nos explicaba categóricamente. Entonces, esta ley innata nos da dos capacidades, como decía Raquel. Una, saber que se debe de vivir de cierta manera. ¿Cómo vamos a vivir? Según la naturaleza que opera en el postrer Adán. Y la segunda es que tenemos la capacidad total para hacerlo. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 3:3 dice, no que nosotros tengamos la capacidad por nosotros mismos. La capacidad proviene de Dios. Y esta capacidad nos faculta para poder nosotros hacerla de manera práctica, manifestarla y expresar de manera práctica esta vida que fue impartida en cada uno de nosotros. No que seamos capaces por nosotros mismos, por eso nos llaman ministros competentes, porque no es del viejo pacto, sino ni de la letra, sino ministro competente del nuevo pacto, porque la letra mata, ahí está, mire, la ley mata, el antiguo pacto mata, pero el espíritu que corresponde al nuevo pacto y que nos llama ministros competentes, vivifica. Entonces, ¿qué clase de vida es la que portamos? Una vida que vivifica no solo nuestro interior, sino que emanamos vida a lo que está en nuestro entorno. Entonces, la tercera bendición de vivir o caminar en una vida regenerada es que nos dan un corazón nuevo. Y esto usted lo vino escuchando cuando el profeta Ezequiel lo profetizó desde Ezequiel 36. Usted lo puede encontrar del 25 al 28, donde dice, y os daré un corazón nuevo. Un corazón que no sea de piedra, sino de carne. Y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Miren qué tremendo. La regeneración que incluye un corazón nuevo, no de piedra, sino de carne, un espíritu nuevo dentro de nosotros, ¿verdad? Y esto es lo que corazón en griego significa cardia, de ahí viene cardíaco, de ahí viene, ¿verdad? Cardiólogo. De corazón significa cardia, que es el órgano que contiene nuestras inclinaciones y afectos con respecto a cosas como preferencias y placeres. ¿Por qué todavía la perversión en el hombre? ¿Por qué todavía el adulterio, la fornicación, la pornografía, los deseos carnales, la vanagloria? ¿Por qué? Porque todavía nuestro corazón está inclinado, porque necesitamos que nuestro entendimiento primero sea reformado
para que después lo demás sea afectado. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y dentro de ese espíritu hay tres elementos, que es la comunión, la intuición y la conciencia. Y dentro de esa alma también tenemos lo que es los pensamientos, emociones, sentimientos y pensamientos, y que ahí está incluido el corazón. De manera que si nosotros no entramos a la regeneración y al nuevo nacimiento por revelación, por instrucción, por ayuda del Espíritu y por entender estas verdades que no sé, ahí estaban en la Biblia pero las habíamos desconocido, nosotros vamos a seguir siendo una nación perversa, gente perversa, familia perversa. Entonces, ¿qué es lo que necesitan nuestros gobernantes para salir de la corrupción? Un cambio de naturaleza, un intercambio de naturaleza, un intercambio de la vida de Cristo improntada en la vida del primer Adán, porque desgraciadamente el evangelio que se nos predicó fue todo, ¿verdad? Todo dirigido a nuestra carnalidad, a nuestros pecados y al hombre caído y a los vicios del pecado, cosas que ya fueron no solamente salvas, sino ya fueron rescatadas por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso en Efesios, Colosenses, aún en Tito dice, porque en otro tiempo éramos rebeldes, éramos contumaces, éramos, dice, ¿cómo se llama? Éramos de vieja naturaleza, todavía operaba la ira en nosotros, ¿verdad? Pervertidos, celosos, iracundos, contenciosos, etcétera, etcétera. Y usted le puede agregar todo lo que habla Efesios. En otro tiempo, pero ahora dice, ¿por qué? Porque la palabra pero viene a objetar, viene a impugnar lo que antes nosotros hacíamos porque estábamos ligados a la vieja naturaleza. Pero cuando el postrer Adán fue levantado, a nosotros se nos impartió una nueva naturaleza. Entonces, ¿qué necesita nuestro gobernante? ¿Qué necesita un violador y un asesino? Un cambio de naturaleza. ¿Qué necesita un pervertido sexual? Un cambio de naturaleza, un cambio de la primera estadía del primer Adán a transferirse a la estadía del postrer Adán. Eso es lo que necesitamos, hermano, pero no necesitamos eliminar a los mareros, a los delincuentes, a los asesinos, etcétera, etcétera. Lo que necesita el hombre es un cambio de naturaleza, es un cambio de mentalidad. Por eso nuestro mayor apóstol Jesucristo en Mateo 4:17 dice, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentido no es que usted mira al frente y va a levantar la mano y dice, me voy a arrepentir de esto solamente. La palabra arrepentido tiene que ver con metanoia, tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud. Pero más, yo quedé improntado por esto. La palabra metanoia es que nos desconfiguremos en nuestra forma de pensar conforme al mundo y que nos configuremos nuestra forma de pensar conforme a la mente de Cristo. Eso significa metanoia, que yo me voy a desconfigurar como desconfiguramos una computadora, como reseteamos una computadora, como reiniciamos una computadora del viejo pensamiento y patrón y conducta y comportamiento del viejo sistema, del viejo patrón de pensar a una configuración del nuevo patrón según el régimen del Espíritu, según el nuevo pacto y según la verdad presente que se nos impartió. Entonces, la palabra arrepentido viene de desconfigurar nuestra forma de pensar, nuestras ideas que no tienen que ver con la naturaleza del postrer Adán, que no tienen que ver, hermanos, con la vida que se nos impartió del postrer Adán, y que podamos ahora manifestar a Cristo no solo a nivel de nuestros pensamientos, sino a nivel de nuestras acciones. Por eso es tan importante lo que mi esposa les decía, dos cosas, ¿verdad? Que necesitamos el conocimiento divino, pero no es información, no es un conocimiento de letra, sino es un conocimiento en el que nosotros tenemos que empezar a pensar como Dios piensa a pensar como Dios piensa y actuar como Dios quiere que actuemos. Y el poder divino, que es decir, la capacidad total para lograrlo, que no proviene de nosotros, pero que está en nosotros, porque el poder, y usted es un ministro competente del nuevo pacto, lo dice 2 Corintios 3, del 1 en adelante, es ministro competente no por su discipulado que recibió, no por su
título, ¿cómo se llama?, del seminario o de teología que recibió, sino que somos competentes porque Dios, lo que portamos por dentro en este nuevo pacto, que es interno, que ya no es externo, entonces nos vuelve suficiente, no por la capacidad y habilidad propia, no por el título que yo tengo, sino porque Él está dentro de nosotros y por portarlo a Él nos vuelve capacitados y nos vuelve suficientes. Entonces yo entro a lo que es un corazón nuevo. Es un corazón cambiado de piedra por un corazón de carne. Y significa que Él lo ha ablandado y lo está orientando hacia Dios. Un corazón con una nueva inclinación hacia Dios. Porque ya por mucho tiempo estuvimos inclinados no hacia Dios, sino a otras cosas que no es Dios. Por eso, Colosenses, les vuelvo a invitar a que leamos en el capítulo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Entonces, esa vida, hermanos, tiene que ver con nuestro ser interior. No es la vida Dios. Por eso la iglesia está aterrizada terrenalmente y naturalmente, porque no fue la vida Dios que Dios impartió, sino a la vida Zoe, a la vida del Espíritu. Por eso Pablo dice: pongan su mirada en las cosas de arriba, que son eternas, que son permanentes, que son invisibles. Pero la iglesia se ha quedado como polo tierra, solo aterrizado en lo terrenal, en lo natural. Y esto, mis amados, no estamos aquí para echarle la culpa a ningún pastor. Estamos aquí porque se nos entrenó mal, porque se nos predicó un evangelio más apuntando en las necesidades humanas que en el levantar y edificar el ser espiritual. Entonces, el otro punto, un corazón al que ahora las cosas del espíritu le producen un gozo. Pero gozo es diferente a felicidad. Cuando usted a un niño le da un regalo, él explota en felicidad. Pero cuando ya usó el regalo y lo utilizó, usted se fija que el niño lo dejó, porque solo fue algo temporal. El gozo es un fruto del espíritu y el gozo debe de estar internamente como resultado de portar al espíritu, independientemente el proceso y las circunstancias que usted y yo estamos pasando. No importa las circunstancias que usted esté pasando en este momento. Si usted tiene un problema económico, si usted tiene un problema familiar, si usted tiene un problema muy personal, el gozo no tiene que ver con lo feliz que estoy porque la refri está llena y porque tengo cuentas en el banco. No, el gozo es un fruto del espíritu que se mantiene ahí latente, que se mantiene activo, no importa el proceso difícil que yo estoy pasando, no importa la circunstancia y la adversidad. Por eso esta noche, a todas aquellas personas que han perdido un ser querido, que están pasando una situación difícil, el gozo no debe de perderse por esta circunstancia ni por esta adversidad, porque el gozo del Señor, decía Nehemías, es nuestra fuerza. El gozo del Señor es lo que nos fortalece. Y yo hablo esta noche a la iglesia para que se fortalezca internamente. Por eso el nuevo pacto es a lo interno. El antiguo pacto es a lo externo, porque apunta a todo lo que era, lo que se veía, lo que se toca, lo que se palpa, ¿verdad? Y el nuevo pacto es a lo interno, es fortalecer el carácter por dentro, es fortalecer a Cristo por dentro de nosotros, y que podamos nosotros mantenernos a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad. El gozo debe de prevalecer, hermanos, en medio de esta pandemia. No nos dejemos arrastrar por lo que vemos, no nos dejemos impresionar por las cosas externas. Lo que prevalece es lo interno, y es ahí donde tenemos que apuntar. Así es, muy interesante todo esto, apuntando al ser espiritual, y eso es una de las preocupaciones, bueno, no motivaciones podríamos decir nuestras, el que usted pueda hacer cada noche, pueda ser usted edificado en su ser espiritual, ¿verdad? Para que pueda crecer y pueda estar fortalecido en todo tiempo, porque quizás hay muchas cosas naturales que nos anuncian otras cosas, aún el cuerpo físico se desgasta, pero el ser espiritual tiene que irse fortaleciendo día con día, sí, dice la palabra. Es por eso que nosotros estamos interesados en mostrar todas estas cosas. Entonces continúo con la regeneración, nos da un espíritu nuevo. Mi esposo les habló que la regeneración da
un corazón nuevo y yo les voy a, él les habló del corazón nuevo y yo les voy a hablar de un espíritu nuevo. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así es. El espíritu entonces nos posibilita para que nos conectemos, es el que nos posibilita para que nosotros nos conectemos con Dios. Amén. Después de la caída, el espíritu del hombre llegó a estar muerto. Como dice la palabra, muerto en delitos y en pecado. Entonces estaba muerto. Dios le devolvió la vida. Y eso es esperanza para nosotros. Eso tiene que traer gozo a nosotros. Dios le devolvió la vida. Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Llegando entonces así ser un espíritu nuevo y vivo en cada uno de nosotros. Así es. Yo creo, Raquel, que es bien importante esta noche que el Espíritu nos ayude a esto que nos acaba de enseñar Raquel, porque habemos personas o pueden haber personas detrás de este Facebook Live que pueden sentirse condenados, pueden sentirse rechazados, que no califican por un montón de desorientación a nivel de su entendimiento, de su conocimiento. Pero esta noche quiero ministrar a todas aquellas personas que de una u otra manera creen que ellos no están incluidos en este plan. Como decía Raquel, debemos de reconocer que nosotros, a través de la caída de nuestros primeros padres, el espíritu del hombre llegó a una condición de muerte. Eso lo tenemos claro. Pero Efesios capítulo 2:1 dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Y esta noche hay personas que posiblemente se sienten indignos por el pecado, por los pecados que cometieron. Yo quiero decirte esta noche, Jesucristo pagó completamente tu deuda a nivel de pecado. O sea, Cristo quitó tu pecado. Desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, venía diciendo que sus pecados, los suyos y los míos, fueron echados a lo profundo del mar. Todos estos pecados ya Dios no se acuerda. Es más, el fundamento del nuevo pacto dice que Jesucristo allí en este nuevo pacto ni se va a acordar de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Entonces esta noche imparto vida para aquellos que han estado atollados en sus pensamientos de que ya están condenados, que no pueden salir del pecado, que son indignos delante de Dios. Impartimos vida a donde quieran que nos estén viendo esta noche. Por el Espíritu reciban esa vida que habla Efesios 2, Colosenses, que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y yo declaro esta noche vida sobre aquellas personas que cometieron lo más terrible. Y ustedes podrán decir, es que lo que yo cometí no se compara, hermano. No, yo quiero decirte que Dios te perdonó de una vez por todas y para siempre. Su sacrificio fue perfecto, fue hecho de una vez y para siempre. Y esta noche, en base a ese sacrificio, impartimos la vida. Ahora te damos gracias, Señor, porque a través de este Facebook no hay distancia, no hay obstáculos ni barreras. Impartimos con mi esposa desde este lugar, a donde quiera que esté, la vida de Cristo, la vida del resucitado, la vida del glorificado. Y ahora, Señor, declaramos que lo que estaba muerto recibe vida por el poder de la resurrección, por este evangelio puro, por la verdad, por lo que Cristo hizo en la cruz. Y no más condenación, no más, Señor, espíritu de culpa sobre sus vidas, sobre sus espíritus, porque ya Cristo nos limpió nuestra conciencia de obra muerta para servir al Dios vivo. Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos permite impartir y ministrar a personas que ni conocemos, pero que sabemos que tu Espíritu puede ministrar sus espíritus. Amén.
Es importante entonces destacar que el problema del corazón viejo es dureza, pero el problema del espíritu viejo es muerte. Wow. El problema del corazón viejo es dureza, pero el problema del corazón del espíritu viejo es muerte. Es muerte. Por tal razón, el corazón viejo es ablandado y el espíritu viejo es vivificado. Así es. Tremendo, ¿verdad? O sea, tremendo lo que mi esposa está diciendo. ¿Y por qué en el anterior dice espíritu viejo, perdón, dice el corazón viejo es duro y espíritu viejo es muerte? Porque estaba ligado al primer pacto. No se le olvide, Corintios 3, le recomiendo que lo lea. Dice que ese ministerio era de muerte y de condenación. ¿Cuál? El del antiguo pacto. Pero por eso la letra mata. Por eso la ley mata. El espíritu, según el nuevo pacto, es vivificado. ¿Por qué? Porque ya el ministerio ya no es de muerte, sino es del espíritu. Y el espíritu es el que imparte vida a nuestro espíritu. Por eso el espíritu viejo es, el corazón viejo es ablandado, ¿verdad? Nos cambian un corazón de piedra por uno de carne, pero el espíritu viejo es vivificado. Así es. La función del corazón nuevo es desear a Dios. Salmo 42, 1, 2, como decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendrá y me presentará delante de Dios? La función del espíritu nuevo es disfrutar a Dios. El corazón nuevo es desear a Dios. Y el espíritu, la función del espíritu nuevo es disfrutar a Dios. Entonces, es emocionante saber que tenemos un corazón nuevo para amarlo y un espíritu nuevo para tener comunión con Él. Amén. Eso es tremendo, ¿verdad? Y es un gozo el poder transmitírselos a ustedes, esperando que el Espíritu Santo sea quien traiga la impartición en sus vidas y en sus espíritus esta noche. El disfrutar es realmente, como decía mi esposa, la función del Espíritu Nuevo es disfrutar a Dios, es que nosotros podamos ver el fruto. La palabra disfrute es de fruto, o sea, ver el fruto a medida que estamos nosotros deseando, amando, disfrutando a Dios, que podamos ver un fruto y que ese fruto lo pueda comer primero nuestros hijos, nuestro entorno, para así manifestar y darlo a conocer. Gracias por este tiempo que el Señor nos permite el podernos ministrar mutuamente. Este es el misterio del cuerpo. Saludos a Gustavo, el tocayo, hasta Argentina, mi esposa y yo los saludamos. Gracias por estar pendiente. Vi al pastor Edwin ahí, Corea también. Les saludamos a nuestro hermano amigo Fernando González hasta Choluteca. No sé si está en Cholu aquí, pero también les saludamos a Celeste, a doña Tania, a Byron, Carol, ¿verdad? Que están ahí en contacto con nosotros. Si se me escapa alguno es porque no los veo en la pantalla. ¿Quién? La profe Telma, le saludamos, le abrazamos. Estuvimos saludando a su esposo en su cumpleaños. Bendecimos la vida de su hijo, ¿verdad? Y también a la profe Leti Pineda, nuestra familia. Bendecimos su vida, la vida de don Leo, su hija Carmencita, su nieta, y Claudia y Bela con sus hermosos niños también. Les saludamos, les bendecimos hasta donde estén. Y nos vamos a ver el próximo miércoles, que siempre para nosotros no es una obligación, sino realmente es una tremenda, pero tremendo privilegio que el Señor nos ha dado poderle servir desde aquí de nuestras casas. Bendiciones, paz y gracia sobre todas las naciones. Les bendecimos, les amamos, les saludamos y nos vamos a ver el próximo miércoles. Buenas noches.